Estoy enviándoles un archivo. Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Buenas tardes. Bien, les acabo de enviar un archivo que se llama Mamíferos, a ver si lo pueden descargar, está un poco pesado. Sí, profe, sí se puede. Ok, de esa presentación no vamos a alcanzar a verla toda hoy, pero me voy a centrar en la cuestión que va a venir en el examen de mañana. Si recuerdan, la segunda pregunta que les comenté ayer fue el asunto de cómo lograr una inserción sitio específica evitando las inserciones inespecíficas. Y bueno, para entender ese punto, nos vamos a ir a la diapositiva número 4. Aquí seguimos con el tema de transformación genética de organismos complejos y en este caso, bueno, pues se trata de un mamífero. Aquí es similar al caso de las plantas, lo complicado es cómo logro que a partir de unas cuantas células o de una célula que transforme, se genera un organismo completo. Ya hablamos que en Arabidopsis, por ejemplo, lo que se transforma es un embrión por infiltración con Agrobacterium. Bueno, en mamíferos se hace algo similar. Lo que están viendo aquí en esta diapositiva es como a un ratón hembra que acaba de ser cruzado, es decir, se tuvo un apareamiento de ratón hembra, ratón macho, y lo que se hace es sacrificar a ese animal pocas horas después de la cruza, y entonces se obtienen los huevos fertilizados. Estos se pueden transformar por diferentes métodos. Aquí está representado un método físico que es la microinyección. Resulta que estos huevos fertilizados se ponen en una cámara de cultivo en donde tenemos la posibilidad de meter unos micromanipuladores que son básicamente unas pipetas de vidrio muy finas. Y entonces una de esas pipetas ejerce vacío de tal forma que fija al embrión por succión y otra más fina es la que va a llevar a cabo la microinyección.
En esa tenemos el ADN que queremos transferir y tenemos la capacidad de, en lugar de hacer vacío, ahí lo que vamos a hacer es ejercer una presión positiva. De tal manera que de forma literal inyectamos el ADN en ese huevo fertilizado. Esto es un método muy artesanal que requiere mucha habilidad y procesar obviamente bastantes huevos fertilizados porque pues hay posibilidades de error, de que no se integre el DNA o bien de que el tejido, o más bien esta célula, se dañe y que ya no sea viable. Bueno, pues estos huevos fertilizados se implantan en un ratón hembra al cual se le llama pseudo embarazado. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, se refiere a que fue sometido a un tratamiento hormonal de tal manera que su aparato reproductivo pueda implantar o aceptar exitosamente al embrión. Por eso el adjetivo de pseudo embarazado. Y entonces va a permitir ser el hospedero para completar el desarrollo de este embrión y va a dar lugar a una progenie en donde vamos a tener la posibilidad de que algunos ratones sean transformados. ¿Sí? Bueno, hay otro método que está en la diapositiva siguiente. Aquí, si se fijan, el transgen no se va a implantar o a inyectar en un huevo fertilizado. Más bien aquí se va a usar un blastocisto. ¿Qué es un blastocisto? Es un embrión, o más bien es un huevo fertilizado en donde ya ha ocurrido muchas veces la división celular y entonces ya tenemos un conjunto de células, ¿sí? Células embriogénicas o células madre. O células troncales, que todo eso es lo mismo. ¿Qué se hace aquí? Bueno, se disgrega ese blastocisto, ya deja de existir el embrión como tal, y son las células las que se someten a la transformación. Aquí no es microinyección, aquí se aplica otro método, de hecho aquí dice transfección. Puede ser, por ejemplo, electroporación, puede ser un método químico, en fin, hay diferentes métodos. El asunto es de que el DNA heterólogo entra a las células y luego estas células son sometidas a selección para posteriormente ser implantadas en un blastocisto receptor. Este blastocisto viene de otro animal distinto al que originó a las células transformadas y va a ser un receptor, ¿sí? De tal manera que generamos aquí como un tipo quimera de un blastocisto que lleva células no transformadas con células transformadas. Se implantan otra vez en un ratón hembra pseudo embarazado y tenemos oportunidad de rescatar ratones transformados, ¿sí? Esto pues tiene cierta probabilidad, no todos van a ser transformados, tenemos que confirmarlo por análisis moleculares. Ahora, lo que les voy a preguntar mañana es lo siguiente, váyanse a la diapositiva que sigue. Miren, ustedes ya saben que cuando la inserción queremos que sea sitio dirigida, hay que poner regiones de recombinación. Eso está ilustrado en el panel B. Abajo, si se fijan, tenemos HB1 y HB2. Esas son las regiones de recombinación. Son idénticas a porciones del genoma en donde quiero que ocurra la inserción. De tal manera que cuando yo inyecto o transfiero por transfección el DNA heterólogo, el DNA puede llegar al núcleo y puede recombinar a través de esas dos regiones. Y entonces el DNA terminará insertado en donde yo quería, ¿sí? Por un evento de doble recombinación homóloga. En este caso, ¿qué tengo como DNA de interés? Bueno, tengo un transgen, un cassette de expresión para el transgen. Eso es lo que representa TG. Y por otro lado, tengo un cassette para el gen de selección, que en este caso es neomicina fosfotransferasa. Bueno, pues resulta que este es el mundo ideal, pero en la vida real, las inserciones aleatorias siempre tienen posibilidad de ocurrir. Aunque yo tenga una estrategia de recombinación, sí, eso va a privilegiar o a hacer más frecuente que
se inserte de forma sitio dirigida, pero la inserción aleatoria que está representada arriba puede ocurrir. No hay forma milagrosa de evitarla. Entonces, aquí está una estrategia para minimizar estas inserciones aleatorias y se basa en lo siguiente. Vean que río arriba de HB y río abajo de HB hay unas cosas que se llaman TK1 y TK2. ¿Esas qué son? Bueno, son cassettes de expresión para una enzima que se llama timidina sinasa. Resulta que la timidina sinasa va a inducir la muerte celular cuando yo hago presente a un compuesto que se llama ganciclovir. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que timidina sinasa procesa el ganciclovir y lo convierte en un compuesto tóxico para la célula. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ocurra una inserción aleatoria? Bueno, es muy probable que TK1 o TK2 conduzcan a la expresión de timidina sinasa porque llevan ese gen y entonces cuando le ponga ganciclovir, la célula que tenga esas expresiones de timidina sinasa se mueren. Y entonces solo me voy a quedar con las células que integraron de forma sitio dirigida. ¿Por qué? Porque si se fijan abajo, cuando ocurre la recombinación homóloga, ¿qué pasa con TK1 y TK2? Esas se quedan fuera del juego, ¿no? No se insertaron, no se van a expresar en las células en donde ocurrió la inserción de esa forma, ¿sí? ¿Está claro este principio? ¿Puedes repetir, por favor, lo de TK1 y TK2, por favor? TK1 y TK2 codifican para timidina sinasa. Timidina sinasa convierte a ganciclovir en un compuesto tóxico. Entonces, cuando la inserción sea aleatoria, es decir, no sitio específica, se van a expresar timidina sinasas que conducen a la muerte celular. En cambio, cuando la inserción fue dirigida, como queremos, en un punto específico del genoma, ¿qué ocurre? No hay expresión de TK1 y TK2 porque esas quedan fuera del genoma. Se diluyen, se degradan y se pierden. No se expresa timidina sinasa y entonces si yo pongo ganciclovir, la célula va a seguir feliz y contenta, ¿sí? Y entonces yo la puedo rescatar. Ahora, aparte de poner ganciclovir, por supuesto, voy a poner el agente de selección. En este caso, se está hablando de un agente de selección llamado G418. G418 es un antibiótico que es inactivado por el gen de la neomicina fosfotransferasa. Neomicina fosfotransferasa inactiva muchos antibióticos, a canamicina, a neomicina y a G418. ¿Por qué se eligen diferentes antibióticos? Bueno, el requisito es que esos antibióticos maten a la célula con la que estoy trabajando. Y cuando yo le ponga el gen, la célula pueda sobrevivir. Entonces, en este caso se hace una selección doble, una selección con G418 y con ganciclovir. De esa manera, en teoría, las células que crezcan están transformadas, pero están transformadas de una forma sitio dirigida. Ahora sí quedó 100% claro este asunto. Bueno, pues si no hay comentarios, supongo que así es. Bueno, pues a través de recombinación se pueden lograr muchas cosas en los organismos transgénicos. Este es uno de los ejemplos, pero vamos a hablar ahora de recombinación sitio específica. Si se van a la siguiente diapositiva, vamos a ver estos ejemplos. Tomen en cuenta que lo de la diapositiva anterior era recombinación homóloga. Acuérdense que recombinación homóloga es mediada por regiones de DNA grandes, como de 1 kilobase,
y que son muy semejantes entre sí, por eso recombina una con otra. En cambio, recombinación sitio específica, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva, está mediada por secuencias más cortitas y son secuencias no necesariamente iguales, pero que recombinan gracias a una recombinasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué aplicación tenemos aquí? Bueno, es el sistema CRE-LOXP. Es un ejemplo muy famoso de recombinación sitio específica. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, ocurre que ustedes pueden obtener un organismo transgénico con DNAs heterólogos como los que están acá en la figura A y B. El DNA que insertaron resulta que tiene un promotor, que es el verde, y luego un gen de interés, que es la flecha amarilla, y luego un terminador, que es la flecha gris o azul. Pero si se fijan, el gen de interés está flanqueado por sitios LOXP, en ambos casos, en A y B. Bueno, resulta que, si recuerdan el tema de recombinación homóloga, cuando cuando la recombinasa CRE se hace presente, lo que va a hacer es recombinar los sitios LOXP con distintas consecuencias. En la figura, la consecuencia es de que, como los sitios LOXP están en direcciones opuestas o invertidas, lo que ocurre es que la recombinasa CRE lo que hace es invertir la secuencia. Mientras que en la figura B, como los LOXP están en repetidos directos, la recombinasa lo que logra es la eliminación de el gen de interés. De tal forma que ustedes pueden obtener un organismo transgénico de forma estable y luego hacer que de forma transitoria se exprese recombinasa CRE. ¿Y qué le va a pasar al DNA que ya insertaron? Se va a modificar de forma que se invierta el gen de interés o que se elimine. Y eso es muy interesante porque ustedes transfieren un DNA y luego están en la capacidad de editarlo a través de esta recombinación inducida por la recombinasa CRE. ¿Esto qué aplicaciones tiene? Bueno, váyanse a la siguiente diapositiva. Fíjense aquí, por ejemplo, hay un caso en donde la construcción 2 es lo que se transfirió al ratón o a la planta o a lo que quieran. Si se fijan, es un gen con varios exones y uno de los exones está flanqueado por LOXP. ¿Qué va a pasar cuando yo exprese recombinasa CRE? Pues se va a eliminar ese exón y puede ser que eso inactive el gen o tenga una consecuencia en el gen. ¿Sí? Entonces vean cómo la edición se puede dar de tal forma que elimine un exón y entonces pueda determinar qué consecuencias tiene eliminar ese exón. ¿Sí? Váyanse a la siguiente diapositiva. Ahí, fíjense dónde está el LOXP. El LOXP está flanqueando a una barrita ahí que tiene rayas negras y blancas. Eso resulta que es un terminador. Entonces, mientras yo tenga al terminador, el gen no se expresa. Pero ¿qué pasa si pongo LOXP? Se elimina el terminador y ahora ya quito ese freno y ahora el gen se va a expresar. Aquí un truco es que el CRE está bajo un promotor específico de ciertas células. Entonces, este evento va a ocurrir solo en esas células porque el promotor va a hacer que solo en esas células se exprese CRE y se detone todo el mecanismo de eliminación del terminador. De tal manera que esto nos permite controlar la expresión del gen para solo ciertos tipos celulares. Y eso es una herramienta muy valiosa porque podemos hacer estudios de fisiología, estudios de funcionalidad, en fin, bajo estos principios, ¿sí? En donde solo expresamos el gen en un tejido específico. ¿Sí? Y que lo podemos inducir cuando mandemos este DNA que lleve a la recombinasa o que conduzca a la expresión de la recombinasa CRE. ¿Sí? Bueno, entonces, como pueden ver, se pueden hacer muchas configuraciones. Vayan a la siguiente diapositiva. Ahí lo que tenemos es el caso de silenciamiento. Noten cómo
el gen de interés es un shRNA, y como ya vieron en su tarea que les encargué un día, pues el shRNA lo que hace es codificar, como ven abajo, para un RNA de doble cadena, ¿sí? Y ese RNA de doble cadena detona un mecanismo de silenciamiento. Solo que aquí el gen del shRNA tiene río arriba un bloqueador de la transcripción que solo cuando ponga recombinasa CRE se remueve y me activa todo el silenciamiento. ¿Sí? La diapositiva que le sigue, no tiene que ver con recombinación. Aquí nada más se tiene un shRNA por un lado y por otro lado a un gen reportero. Entonces, bueno, no hay mucho que explicar aquí. Simplemente esta construcción lo que permitiría es monitorear a través del reportero que sí se transfirió el DNA y que muy probablemente se está expresando el shRNA que detona el silenciamiento. ¿Sí? Pero bueno, chavos, de todo lo que les he dicho hoy, acuérdense, mañana en el examen lo importante va a ser que me expliquen la diapositiva que habla de TK1 y TK2 como un ejemplo de cómo podemos lograr que el DNA se inserte de forma sitio específica, sitio dirigida, pero evitando inserciones aleatorias. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta aquí? No. Bueno, miren, ya no alcanzamos a ver, ahorita tengo otra reunión a las 5, ya no alcanzo a explicarles lo del Southern Blot, que era otra pregunta del examen. Lo que vamos a hacer es cancelar esa pregunta y nos vamos a centrar en las 3 preguntas restantes. Acuérdense, el tema de inserción dirigida que vimos hoy, biobalística y comparación entre embriogénesis somática y organogénesis. ¿Sí? Entonces, mañana esas serían las 3 preguntas sobre las cuales vamos a tener la entrevista. ¿Tienen dudas o comentarios? Profe, Sí. yo tengo una duda sobre cómo evitar lo de la recombinación inespecífica. Sí. O sea, si entendí, solamente tengo una pregunta. ¿Puede ocurrir que a pesar de que evitemos la recombinación, o sea, bueno, se pueden hacer las dos recombinaciones, ¿no? La aleatoria y la específica, pero al final, con las TK1 y TK2 lo único que vamos a obtener son específicas. Así es. Ajá, entonces las dos pueden estar ocurriendo, pero nuestro producto recuperado solamente van a ser las específicas. Exacto. Las células que tienen eventos no deseados se mueren y tú rescatas Okay. solo las células que tienen lo que tú quieres, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, pues si no es así, chavos, entonces aquí dejamos la clase y nos vemos mañana en la entrevista. Vamos a seguir la misma mecánica y mañana por la tarde les voy a hacer llegar los artículos que vamos a discutir la semana entrante. Pero ya el lunes les doy detalles y vemos todo el asunto, ¿sí? A la misma hora, a las 11. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. Sí, gracias. Que estén bien, chavos, y disculpen el retraso de hoy. Hasta luego. Hasta luego.